Hola amigos de Kaseha Formality and Reality. Tras un tiempo sin realizar videoreseñas o booktube, hoy os traigo el libro Introduction to Karate, Translation and Analysis del autor y traductor alemán Henning Witter. Esta es la traducción del libro original en japonés del maestro Gichin Funakoshi, Karate Nyumon. Tras la lectura del libro tuve claro que quería realizar una videoreseña del mismo, lo cual me llevó a ponerme en contacto con el autor. Estuvimos hablando y me comentó que sus inicios en la práctica del karate fueron allá por el año 1992, en el estilo Shotokan y dentro de la línea enmarcada dentro de la Federación Alemana, la cual era la Jika. Dentro de su práctica se dio cuenta que para una comprensión más profunda del origen necesitaba conocer otros puntos de vista, con lo cual comenzó a realizar cursos de karate con todos los maestros japoneses que pudo, tanto dentro de Alemania como fuera de ella. También me comentó que su afán de conocimiento le llevó a estudiar en la universidad la cultura e el idioma japonés. Al darse cuenta que gran parte de las traducciones en otros idiomas como el inglés, el alemán o el español en cuanto a la literatura de karate no eran traducciones literales, sino más bien unas interpretaciones erróneas o engañosas en muchos casos. En palabras del autor, otro hecho que marcó su trayectoria vital fue cuando en el año 2002 conoció al sensei Mitsusuke Harada y desde entonces se convirtió en su maestro. Para que conozcan un poco el linaje de esta trayectoria, el maestro Harada recibió clases de Gichin Funakoshi, de Shigeru Ogami y de Tadao Okuyama. En 2005 publicó su primera investigación sobre historia del karate y sus primeras traducciones del japonés al alemán en forma de artículos en revistas y periódicos alemanes y en la revista inglesa Classical Fighting Arts Magazine. Y hasta la fecha ha publicado 8 libros en alemán y 4 libros en inglés y varios artículos en su sitio web. Y ahora que ya sabéis sobre el autor del libro, me imagino que os interesará saber qué hace realmente diferente a esta traducción de Karate de Nyumon de las otras existentes. En cuanto a la motivación del autor para realizar este trabajo, me comentó que en cursos con el maestro Taiji Kase, él mismo le dijo de la importancia de Karate de Nyumon de 1943 en la época dorada del Shotokan. Esto le llevó a leer la primera traducción al inglés de la editorial Kodansha, de la cual se sintió bastante decepcionado. A mí mismo me ocurrió lo mismo, porque es una traducción en la que las fotografías no son las originales, sino en las que se muestra un karate moderno, en la que en ocasiones la fotografía no se corresponde con las descripciones o traducción que hace del mismo. Y más adelante, cuando por fin pudo leer el original en japonés, se dio cuenta de que la traducción al inglés no es muy buena. Efectivamente, muchos detalles técnicos estaban mal traducidos, con lo cual comenzó su primera traducción del japonés al alemán, que fue publicada en 2020 y que actualmente está agotada. Y luego pensó que a los karatecas que leemos en inglés también nos interesaría su versión. Por lo tanto, ha realizado una traducción muy literal, para que podamos tener una mejor idea de lo que el propio Gichin Funakoshi estaba tratando de enseñar. Además, sus notas a pie de página ayudan a comprender mejor el lenguaje utilizado, el contexto histórico, etc. El autor también me comentó que esta obra tiene un valor emocional y personal para él, ya que la fecha de publicación en 1943 coincide con la fecha en la que su maestro, Mitsusuke Harada, comenzó a practicar karate, y que él mismo aprendió el Tenno Kata en el Shotokan de la mano de Uemura, que es el que aparece en las fotografías de este libro realizando el Tenno Kata Ura. Por otra parte, quiero comentar que tuve ocasión de conocer y practicar con el maestro Mitsusuke Harada y que el Tenno Kata que practicamos con él, pues había unos detalles muy sutiles que se diferenciaban del que yo aprendí con el maestro Taiji Kase. Sin embargo, ambos conservan la esencia del influjo del maestro Yoshitaka Funakoshi. En definitiva, este libro es una traducción directa y completa del japonés al inglés, con todas las fotografías, bocetos del original. Contiene los 6 discursos de la primera parte, los 6 artículos de la segunda parte y todas las anécdotas que se incluyen en el libro original. Y como dije anteriormente, lo que realmente hace relevante esta traducción es su literalidad y las 500 notas a pie de página que lo acompañan y que hacen comprender perfectamente el contexto cultural, lingüístico, histórico y contextual en el cual fue escrita la obra del maestro Gichin Funakoshi.
Y para que entendamos la importancia de la literalidad en las traducciones, el autor me comentó que cuando leyó la versión inglesa de la editorial Kodansha, aparecía el término perfectamente ejecutado, y sin embargo dice que esta es una traducción bastante libre de habilidad o arte divino, con lo cual pues no se pueden llegar exactamente a las mismas conclusiones. Otro de los matices de traducción que el autor me comentó es que en la versión inglesa, cuando hace la descripción de Zenkutsu Dachi, dice que hay que doblar las rodillas para bajar la cadera. Sin embargo, en el texto original en japonés dice que uno debe dejar caer la cadera, llamada koshi. Estos detalles en la práctica pueden marcar la diferencia. Si bajamos la cadera por la acción de doblar las rodillas, o si dejando caer la región de la cadera como consecuencia se doblan las rodillas. En mi opinión, la descripción de la acción de doblar las rodillas crea una imagen externa. Sin embargo, la de dejar caer la cadera por su propio peso tiene más que ver con la generación de energía interna. Espero que estos dos ejemplos os hayan servido para ver los detalles o matices que el autor ha ido reflejando en sus notas a pie de página en este libro. Y como aportación extra, este libro presenta varios análisis, como el análisis de la posición del libro Karate Newman o Introducción al Karate del maestro Funakoshi dentro de la literatura de las artes de combate de Japón. También incluye las comparaciones con el arte del boxeo de mitad del siglo XIX y algunas reflexiones sobre la influencia de esta obra en el karate del sensei Taiji Kase. A continuación voy a mostraros una rápida visualización de este libro, cuya portada y contraportada, realizada en cartón duro de alta calidad y a todo color, tiene unas medidas de 23 centímetros por 16 y 275 páginas, en las cuales se hallan reproducidas la totalidad de fotografías del original en blanco y negro y alguna fotografía o un boceto en color añadido por el autor en su análisis. En esta fotografía podemos ver al autor junto a su sensei Mitsusuke Harada durante una práctica. Y en esta se encuentra en el monumento conmemorativo al maestro Gichin Funakoshi en Kamakura, Japón. Y aquí podemos verlo durante una práctica de karate e impartiendo un curso de bo o bastón largo para practicantes de Shotokan. Y tanto en la portada del libro original de 1943 como en esta misma traducción podemos ver el ornamento típico que se solía poner en las espadas, que era como una especie de dragón o de fénix que representaba las artes marciales japonesas. Por lo tanto, no es un símbolo o emblema de karate ni del Shotokan, sino que en general el editor usaba para todos los libros que publicó sobre artes marciales de combate japoneses. Es muy de agradecer la labor que está realizando el autor Henning Whitwer en cuanto a la investigación, traducción, análisis, difusión y publicación de textos históricos y antiguos de karate y otras artes marciales, los cuales contribuyen a tener una nueva perspectiva sobre los mismos y a poder ahondar en nuestros conocimientos. Espero que te haya gustado este vídeo y los que habitualmente subo a mi canal. Sé que muchos de vosotros y vosotras sois conscientes del esfuerzo y trabajo y coste económico que supone el mantener un canal como este y unos contenidos de valor. Es por ello que me atrevo a pediros una pequeña ayuda o aportación económica que podéis realizar a través de los enlaces que voy a dejar en la descripción del vídeo y de mi canal de PayPal o de Buy Me a Coffee. Si es así, no dudes en ser el primero y te lo agradeceré de todo corazón. Nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.